Esta noche con nosotros. Gabriel, muy buenas noches. Es un placer compartir contigo, compartir en tan prestigioso medio y tan prestigioso programa antes de medianoche. Un saludo a toda Tarija y a través de esta frecuencia que pues nos hermana con los hermanos tarijeños, a toda Bolivia, desde acá, desde la sede de gobierno, desde La Paz. Un gusto compartir contigo como siempre. Gabriel, estaba revisando obviamente tus cuentas de redes sociales y ahí hiciste un análisis que me llamó mucho la atención y claro, más ahora cuando también en la semana pasada creo que estuvimos en otro programa y analizábamos justamente cómo los candidatos hoy están queriendo conquistar los lugares donde no han llegado en su primera vuelta. A Tuto Quiroga, por ejemplo, le encantaría estar dentro de lo popular, dentro de lo que hoy Rodrigo Paz ha obtenido, ¿no? Y Rodrigo Paz también estará pensando lo mismo. ¿Cómo hago para llegarle a ese bloque ciudadano, a ese entorno ciudadano donde no ha podido llegar en primera vuelta? Entre tratar de hacerlo y lograrlo está la estrategia. Y entre la estrategia existe un fino hilo o una delgada línea entre estrategia como tal, estrategia pura, que me podrías decir estrategia visual, estrategia comunicacional, qué es lo que se quiere dar, qué es lo que se quiere emitir, y populismo. Hemos visto un cambio tal vez muy interesante, llamativo yo lo pondría. Vamos a poner imágenes del uno y del otro, porque esto nos hace recuerdo hasta dónde pueden llegar los candidatos, ¿no? A ver, vamos a ver, porque hay unos que se visten de lo más folclórico. Ahí está, por ejemplo, Rodrigo Paz Pereira, que baila, ¿no? Que baila, si no me equivoco, esto es en la entrada del Gran Poder. No sé si estoy en lo correcto, pero él ahí está bailando. Tenemos otra imagen de otro candidato. A ver, ahí está. Así recibieron a Tuto Quiroga en la festividad de Chutillos. Esto en Chutillos. Y aquí este no es Rodrigo Paz, sino es Tuto. Y ahí lo tenemos a ver si estoy viendo bien. Opinan a Capitán Lara. Capitán Lara también hace referencia y hace una pausa en cuanto a sus redes sociales y le dedica un tiempo a lo que es el folclore, ¿no? Qué importante, dirán muchos, el folclore. El folclore es parte de la naturaleza boliviana o es parte de la estrategia política en campaña. Gabriel, ¿cómo se puede interpretar esto? ¿O cómo debería interpretar el ciudadano boliviano, el ciudadano de pie, cuando ve a sus candidatos hoy no solamente bailando, vistiéndose, compartiendo hasta un actapi? Sí, en comunicación política, Aníbar, existe lo que se llama la construcción simbólica del candidato, la imagen y la representatividad, que en campaña se construye de manera mucho más creativa, ¿no? ¿Y cuál es la estrategia a largo plazo que deben tener los candidatos? La coherencia. Cuando nos referimos a la coherencia, nos referimos al ámbito de la naturalidad. Nos referimos al ámbito de que el candidato, al momento de realizar cualquier acción, lo realice de manera lo más natural posible. A eso se refiere la coherencia, el elemento de la coherencia, la construcción simbólica del candidato,
¿no? Es fundamental entender ello porque, por ejemplo, el señor Rodrigo Paz Pereira no es que solamente en esta campaña se está dedicando a las danzas folclóricas, ¿no? Es un señor político consolidado, si quieres, desde, que data su trayectoria desde tiempos de su papá, ¿no? El señor Jaime Paz Zamora, que, como tú muy bien muestras en las imágenes, año tras año tras año viene realizando esta clase de rituales, porque en la política también existen rituales ceremoniales y las entradas folclóricas hacen a la cultura y la cultura hace a la política, ¿no? Entonces, cuando tú encuentras a personajes de la política que tienen un arraigo con lo nacional popular, con el andamiaje cotidiano de la bolivianidad, pues te parecen personajes naturales. En su momento tuvimos al compadre Palenque acá en La Paz, por ejemplo, ¿no? Un personaje que era totalmente natural, verlo abrazado de una mujer de pollera, verlo abrazado de un hermano de poncho. Él todos los días desarrollaba su vida cotidiana con esos elementos simbólicos que hacen a la política y que hacen a la construcción del personaje público y del personaje político. Pero si tú de repente ves a otro tipo de personajes que nunca han estado ligados a lo cultural, simbólico del mundo occidental, por ejemplo, una Aftapi, una Huachta, pues lo ves totalmente forzado, lo ves totalmente falto de coherencia, ¿no? Cuando una persona o un político finge determinados elementos, se nota y la ciudadanía lo nota. Entonces, más que una estrategia, termina siendo un boomerang que le otorga pues una percepción negativa al candidato en cuestión que trata de forzar esas cosas, esos elementos, ¿no? Que son tan propios de la cultura boliviana, que hacen a los ritos, que hacen a los rituales, que hacen a las ceremonias culturales, que a la vez hacen a la política boliviana. ¿Cómo se podría interpretar ahora mirando del otro lado, ¿no? A ver, me refiero a alguien que se identifica muy bien con las bases, pero tiene que a veces ponerse la corbata y el saco, y bueno, lo digo simplemente como tema figurativo, pero hacer todo un preámbulo, ¿no? Para poder llegar a ese sector, ¿no? De la clase media alta. ¿Cómo hace para saltar? ¿Es más fácil saltar de lo popular a la clase media alta o es más fácil saltar de la clase media alta a lo popular? Es más fácil mostrar y demostrar en una actitud coherente lo que tú eres verdaderamente, ¿no? Y evidentemente, si tú, por decir algo, naciste en una condición social, clase media alta, por supuesto que tus lógicas, tu construcción cultural, identitaria, de valores, se va a identificar y va a entender con mucha más facilidad, con mucha más naturalidad ese estrato social del cual tú perteneces, ¿no? Eso es algo evidente. Ahora, tienes a innumerables figuras de la política boliviana que se podrían decir han nacido en cunas de oro, ¿no? Hablamos de Marcelo Quiroga Santa Cruz, hablamos de Lechín, por ejemplo, aquel eterno histórico dirigente de la COP, Juan Lechín. Tienes mucha gente que, pues, no necesariamente ha nacido en un estrato social, se podría decir, humilde, ¿no? Sin embargo, ahí entiendes dos elementos de la sociología y de la política: la condición de clase y la conciencia de clase, ¿no? Uno no decide nacer en una familia pudiente, en una familia pobre, en una familia de clase media o una familia adinerada, porque son situaciones del destino, ¿no? Pero uno sí decide adquiriendo conciencia por quién vas a jugar esos intereses. Digamos, yo naciendo en una clase media alta, por dar un ejemplo, a cualquier personaje, pongámoslo a Paz, pongámoslo a Tuto Quiroga, me la voy a jugar por la clase popular, la clase trabajadora, la clase empobrecida. O por el contrario, puedes también tomar una determinación y decir, yo me la voy a jugar por las grandes oligarquías que mueven los intereses económicos financieros de este país, ¿no? Entonces, son decisiones personales que hacen a la coherencia del comportamiento
de uno y otro candidato. Y eso, por supuesto, se ve y se siente y se anota, ¿no? Ahora, cuando tú perteneces a un estrato social, si quieres popular, humilde, pues evidentemente tienes que incorporar elementos, digamos, de la clase media alta para poder llegar con mayor naturalidad a esa clase media alta, ¿no? Entonces, todo se basa en el sustento de la coherencia, en el sustento del estudio de los elementos constitutivos de determinada clase, de determinado estrato social, para tú asumirlos en primera instancia, tú asimilarlos, tú naturalizarlos y, por supuesto, con tu actividad, si quieres proselitista o política, pues que se vea totalmente natural, que se vea totalmente no forzado, ¿no? Creo que esa es la clave que algunos políticos la entienden muy bien y a otros les cuesta mucho asimilarlo. Gabriel, tú como analista en comunicación política, ¿qué recomendarías a un candidato, por ejemplo, que le cuesta mucho? A ver, sin poner en juego a los que están en el balotaje, porque así nos va a ser mucho más fácil. Por ejemplo, un Samuel Doria Medina, ¿cómo le cuesta, no? ¿Cómo le cuesta o cómo le ha costado estarse rodeando de las bases sociales, del mundo orgánico, de lo popular, de pasearse por un mercado campesino? ¿Cómo le ha costado a ese candidato? Y le sigue costando, no es desconocido esto. Pero, ¿qué le aconsejarías a él? ¿Que lo siga rechazando, que genere estrategia, que pueda, de cierta manera, llegar a estas bases orgánicas, a este mundo popular? ¿Cómo? Indudablemente es una construcción de la imagen que se desarrolla a lo largo de muchos años, Níbar, ¿no? Si tú tienes un personaje, digamos, un personaje público, que está totalmente alejado de los mercados populares, que no sabe el precio de cuánto cuesta el pan, cuánto cuesta un transporte público, cuánto cuesta el kilo de carne, el kilo de pollo, no se pasea por los mercados populares y de repente en 1 o 2 años o 3 años quieres que ese personaje vaya a hacer campaña a esos espacios, pues va a ser totalmente difícil. Entonces, los mejores estrategas políticos suelen aconsejar a los candidatos un acercamiento hacia lo popular, digamos, en un espacio de tiempo de 5 años, prepararlos para que en los siguientes 5 años, en la siguiente disputa electoral, pues su accionar, su actividad proselitista en los sectores populares sea mucho más natural, ¿no? No puedes de la noche a la mañana tú comer en restaurantes de lujo y de repente querer bajar a comer en un mercado popular, digamos, ¿no? Es una actividad que se construye todos los días. Varios políticos, por ejemplo, siempre me gusta poner el ejemplo de José Alberto Gringo González, el comunicador también, llegó a ser presidente de la Cámara de Senadores, y el señor era el tercer hombre del país, ¿no? Después del presidente, después del vicepresidente, y se transportaba en minibús aquí en la ciudad de La Paz, en la sede de gobierno. Rechazó utilizar el servicio de los denominados edecanes, que cubrían o protegían, brindaban seguridad a las principales autoridades gubernamentales, y además rechazó la utilización de autos oficiales, ¿no? Se transportaba en minibús, se transportaba en la calle, saludaba a las personas, de su trabajo salía y se transportaba a pie hasta el Prado y del Prado tomaba un minibús hasta su casa. Su autito era una Peta bastante ruidosa y bastante antigua, ¿no? Entonces, esos elementos hacen a la naturalidad del personaje. En su momento, Pepe Mujica, hablábamos en este mismo programa, no sé si recordarás, querido Aníbal, lo propio, ¿no? Pepe Mujica no es un personaje que esté con seguridades, con edecanes, con servicio de inteligencia, con autos de lujo. Es un personaje que se movía con su peta y de su chaco iba al Palacio de Gobierno y del Palacio de Gobierno a su chaco, digamos, ¿no? Mucho más natural del mundo rural uruguayo, si quieres. Lo propio, lo propio. Entonces, los personajes, para llegar a convencer a la gente, más allá de convencer a los diferentes estratos sociales y tratar de agradar a todos y tratar de ser una monedita de oro, tienen que tener una noción clara de la naturalidad y la coherencia en la campaña. Esto tiene que ser fundamental. La gente tiene que sentir, y para eso se trabaja en las estrategias políticas, que el candidato está actuando de la manera más natural posible y es como un pez en el agua donde vaya, ¿no? Pero para eso se trabaja.
eso no tiene que ser forzado. Es un trabajo de los consultores políticos de muchos años, ¿no? No se puede realizar, creo yo, en 2, 3 años o esperar 6 meses antes de la campaña que el candidato sea totalmente natural en todos los estratos sociales donde vaya, ¿no? Es un trabajo, creo yo, arduo que en Bolivia se realiza de manera muy precaria y por eso existen consultores políticos tan especializados en Ecuador, en Argentina y en otros países que se dedican estrictamente a esto, campaña tras campaña tras campaña, ¿no? Por lo tanto, entiendo yo que es mucho más difícil, por lo tanto, el que se mueve fácilmente en las altas esferas de la sociedad, tener que estar jugándosela en el mundo popular, porque requiere, como tú dices, su tiempo. Tiene que tener un proceso, ¿no? Para que no parezca tal vez forzado, ¿no? Pero ahora, desde lo de abajo, decíamos, ¿no? ¿Le es más fácil entonces llegar a la clase media alta, al candidato que se mueve tranquilamente por lo popular? Porque veo también desde el otro lado un Edman Lara que quiere mostrar, ¿no? No solamente, a veces medio que quiere ser humilde, quiere mostrar su sencillez, sus escasos recursos, pero por otro lado, muestra otra cosa. Voy a pedir a producción que si me puede poner el último video que he enviado. Y en este último video, el candidato a la vicepresidencia del PDC, Edman Lara, se lo ve, y no solamente en este video, sino en otros más, ya con guardaespaldas. Ahí está, miren. Y claro, él decía, yo siempre voy a los pollos de la esquina a comer, pero sale de un restaurante Bistec, que es, obviamente no es cualquier restaurante, y por supuesto, como verán ahí, acompañado, y siempre lo recoge una vagoneta de alta gama, ¿no? Entonces yo pregunto si es difícil también manejarse de abajo hacia arriba. Sí, lo que pasa es que tiene que ver mucho con la personalidad del candidato como tal, ¿no, Unívar? Muchas personas tienen complejos de superioridad o complejos de inferioridad. Cuando eres una persona acomplejada, te va a costar muchísimo, digamos, si tú vienes de un extracto popular, codearte, si quieres, con las altas esferas de estratos sociales mucho más altos, ¿no? Y al mismo tiempo, si tú tienes complejo de superioridad, también se va a ver muy pedante la actitud que tú puedas tomar cuando bajes a los sectores populares, ¿no? Entonces, la clave tiene que ver con la construcción de la personalidad de la persona como tal, más allá del candidato. Una persona que no tenga complejos ni de superioridad ni de inferioridad, o en su defecto sepa manejar muy bien el ámbito de estos complejos que incluso suelen ser imposiciones sociales, ¿no? Formas de cómo llegar a determinados restaurantes, actitudes de cómo actuar en determinados espacios, son elementos que tú tienes que ir incorporando en tu cotidianidad y saber qué elementos utilizar en cada espacio, ¿no? No te digo que seas un Superman o un Transformer, que te muevas bien en todo ámbito, pero que sí sepas cómo llevarte o llevar una buena sensación o generar una buena sensación en un determinado espacio, digamos estrato social alto, y también una muy buena sensación de amabilidad y de cercanía en un estrato social, si quieres, bajo o popular, ¿no? Entonces, tiene que ver muchísimo con la personalidad de la persona como tal. Y vos sabes, Níbar, que la personalidad a veces pues no se la puede cambiar, ¿no? Es de chapa y pintura hasta la sepultura, genio y figura hasta la sepultura, mejor dicho, dice las dos frases. Y esto refiere claramente la personalidad que tienen los personajes. Por eso es tan difícil que los partidos políticos sepan identificar y organizaciones sociales sepan identificar muy bien si quieres un mapeo específico, segmentado, microsegmentado de los candidatos que los van a representar, ¿no?
evaluar todos estos elementos. No es nomás votar a una contienda electoral a cualquiera que tenga esta clase de actitudes, esta clase de complejos, de superioridad, de inferioridad. Entonces es un trabajo también de las organizaciones políticas y esto deviene de la formación de cuadros políticos que muchas organizaciones no lo tienen, pues seamos realistas, ¿no? Los bolivianos no tenemos a los mejores políticos que quisiéramos tener, porque también las organizaciones sociales nos encargan de realizar formación en las generaciones más jóvenes, si quieres. ¿Crees que Lara tiene algún complejo? Por supuesto, igual que muchas otras personas, ¿no? De lo ¿Cuál que es se el complejo trata que tiene es Lara? que cualquiera de nosotros puede tener cualquier complejo de superioridad, de inferioridad, pero nosotros no estamos haciendo política, nosotros no somos personajes públicos, nosotros no somos personajes políticos, nosotros no estamos en contienda electoral. Entonces, estos son los elementos que cada uno tiene que evaluar, que cada equipo de campaña tiene que evaluar y pues saber explotar lo mejor del perfil de cada candidato. Y creo que en algunos casos no se está haciendo eso. Quiero terminar con una pregunta. Voy a pedir por favor que solamente quitemos la imagen porque esta pregunta va referida a lo que de cierta manera se está dando. Quedó en el olvido el voto nulo. No olvidemos que Evo Morales en primera vuelta hacía campaña por el voto nulo. Hoy sale un Evo Morales que reconoce que hay evistas, que hay masistas que están votando por Lara, por el PDC, pero que van a seguir manteniendo su ideología. ¿Dónde va a ir en este momento, según tu análisis, hoy direccionado el voto de Evo Morales? Bueno, indudablemente estamos viviendo una segunda vuelta electoral, Níbar, que no la hemos vivido en ninguna otra contienda electoral. Es una novedad para los bolivianos. Ese elemento hace que diferenciemos muy bien lo que es primera vuelta de lo que es segunda vuelta. En primera vuelta, creo que el evismo ha demostrado con claridad la musculatura política que tiene con el voto nulo, ¿no? Que históricamente nunca superó el 3% y bueno, esta elección llegó sumado al voto blanco casi alrededor de 25%, ¿no? Entonces, tienes sin lugar a dudas un elemento fundamental, me animo a decir, ya el evismo ya no tiene nada que demostrar, ya lo demostró, ya demostró su musculatura política. Y en esta nueva etapa de una segunda vuelta electoral, que va a ser novedad para todos los votantes, para todos los bolivianos, pues creo que ese voto nulo se va a fragmentar también, ¿no? Ciertamente algunos van a quizás un 80% ir a favor de Paz, que es una derecha más socialdemócrata, si quieres, y quizás un 20% o 10% que haya podido conquistar Jorge Tuto Quiroga va a ir a ese campo de una derecha mucho más radical, mucho más recalcitrante, mucho más extremista, al estilo de Milei, si quieres. Pues eso es la democracia, ¿no? Es la disputa también que se juega en las diferentes campañas y es la disputa particular en una segunda vuelta electoral que, lo vuelvo a decir, es novedad para todos los bolivianos. Un término que me llamó mucho la atención, mucho más radical, no sé si has dicho eso, mucho más como Javier Milei. Ahora, entre el radicalismo y lo blando, ¿por cuál debe, según tú, ir la próxima Bolivia? ¿Entre lo blando o lo radical? No, es decisión del electorado como tal. A ver, siempre ponen el ejemplo de un paciente en terapia intensiva, dicen, ¿no? Existen médicos que te sacan un paciente de terapia intensiva con tratamientos de vanguardia sin arriesgar tu integridad física. Y hay otros médicos que te dicen, sí o sí tenemos que operar, sí o sí tenemos que meter bisturí, sí o sí tenemos que meter cuchillo y partir al paciente, ¿no? Y esa es otra metodología, si quieres, mucho más radical, como lo dije hace un momento. Entonces, tienes elementos, dos formas de entender, si quieres, una crisis, si usamos la analogía de un paciente en terapia intensiva, cómo sacarlo
vivo, sin abrirle el cuerpo, si quieres, sin meterle bisturí, y otra visión de una otra forma de pues buscar siempre la operación quirúrgica más severa posible, ¿no? Entonces, son dos perspectivas que desde el mundo de la medicina unos te dirán, yo puedo sacar a este paciente con estos tratamientos, y otros te dirán, no, 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 sí o sí se tiene que operar, ¿no? Y lo tengo que cortar. Y eso, pues, las dos soluciones pueden ser viables, las dos soluciones pueden ser posibles. En una se sufrirá más, en una se sufrirá menos, otra durará más tiempo, otra durará menos tiempo, pero bueno, son determinaciones haciendo esta analogía, si quieres, con, creo, todos hemos tenido en algún momento de nuestra vida un paciente, un pariente que se ha chocado con estas vicisitudes, ¿no? Doctor Político, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un gusto, Aníbal, un saludo nuevamente a toda Tarija, a toda Bolivia, y es un placer estar siempre en Antes de Medianoche, compartir contigo y toda la gente que te escucha, ve, y pues a todos un saludo gigante. Muy amable, gracias. Vamos a una breve pausa porque al retornar tenemos más análisis político. Enseguida volvemos con Antes de Medianoche. ¿Quieres que tu marca impresione? Ven a